Cuán grande y bello es el amor de Dios cuando nuestras vidas se desnudan ante la cruz y podemos recibir en ella la liberación de todos nuestros pecados. Las lecturas de este domingo nos dan muchas pistas para poder hacer un plan de vida según el corazón de Dios. El cristiano no debe ser egoísta, pues Dios, que es grande y poderoso, nos enseña a compartirlo todo. Él incluso nos ha dado la vida, y vida en abundancia. San Pablo a los Efesios, desde su cautividad, invita a las comunidades a vivir el don y la vocación a la que cada uno ha sido convocado. Siendo humildes y amables, comprensivos, sobrellevando todo por amor, esforzándonos en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Qué rápido nos apropiamos de las cosas divinas. Cuando la vida de fe empieza a funcionar, Satanás quiere hacernos entender que podemos valernos por nuestras propias fuerzas y no conocemos que en todo está primero la acción salvífica de Dios. Para ello es muy importante nuestra radicalidad de fe, una vida en el Espíritu, renunciar al pecado y a las acechanzas del demonio. La verdad debe prevalecer en cada corazón que ama a Dios. Y la verdad es Jesús, con Él y por Él, y en el hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial, movidos por la gracia del Espíritu Santo. Un solo cuerpo y un solo espíritu. Como una sola es la esperanza de la vocación a la que habéis sido convocados. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios Padre de todo, que lo trasciende todo y lo penetra todo y lo invade todo. Aquí ya no valen los individualismos superficiales. Nuestra fe nos debe mover a salir al encuentro de los hermanos. El proyecto salvífico es vivir el ya sí del reino de Dios, sabiéndonos renovados y restaurados para una plenitud junto a nuestro Creador. El Evangelio justamente habla de la multiplicación de las gracias. Cuando se vive este compartir en comunidad entre hermanos, el Espíritu hace que todo sea abundante. Empezamos la vida de fe con la escasez de nuestros pecados, pero con muy poco de nuestra parte todo se vuelve abundante cuando hay un deseo de lucha interior y de apertura a Dios y a los demás. Nuestra condición pecadora no es excusa para hacer que se realice el plan de Dios. En el Evangelio relata que allí había solo un muchacho que tenía 5 panes de cebada y un par de peces. Y es ahí cuando todo sucede. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y repartió a los que estaban sentados, y comieron todo lo que quisieron del pescado. Eso nos tiene que interpelar a nivel espiritual. ¿Cuáles son las excusas que ponemos a la hora de seguir a Jesús? ¿Qué pretextos utilizamos para continuar esa vida seca y sin sentido por falta del amor divino? El episodio narra que todos quedaron saciados, pero muy importante es que nada sea desperdiciado. La gracia de Dios que alimenta y da vida no debe echarse para el desperdicio. Si nuestro corazón no vive de esta manera, es porque no llegó a comprender aún la hondura y la profundidad del poder de Dios. Jesús mira a la gente, levanta su mirada, ve sus rostros de hambre y sed de Dios y los llena. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía: este sí que es el profeta que tenía que venir al mundo. Jesús entonces, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo.
Qué ejemplo tan grande de humildad. No se quedó para recibir los aplausos. Se fue a la cima de la montaña para dar gracias al Padre por todo. La gloria sea siempre para Dios. Le damos gracias a Dios por estas palabras llenas del Espíritu que nos relatan las lecturas de hoy. Pidamos a Dios con sencillez y firmeza de la siguiente manera. Señor de la vida, nos invitas a ser solidarios, para cambiar el mundo, para que nazca el reino. Abre nuestras manos y empuja nuestros corazones, para aprender a compartir lo que somos y tenemos, para vivir la fiesta diaria de la solidaridad, que es el amor por los demás, hecho acción y compromiso. Nos diste tu ejemplo, ayúdanos a vivirlo. Enséñanos, Jesús, a ofrecer lo que tenemos, a compartirlo con otros, a darlo con generosidad. Enséñanos, Jesús, a dar nuestros 5 panes y 2 peces, a compartir nuestros bienes, a vivir con lo necesario, a ser generosos y desprendidos. Enséñanos, Jesús, a dar nuestros 5 panes y 2 peces, a dar nuestro tiempo, a ofrecer nuestra colaboración, a compartir nuestros dones. 5 panes y 2 peces no son mucho, pero alcanzan cuando se comparten, porque cuando uno da lo que tiene, la solidaridad hace el resto y alcanza para la vida de todos. Esa es tu gran enseñanza, oh Jesús, que entregaste hasta la propia vida. Enséñanos a ser solidarios, enséñanos a compartir, enséñanos la alegría del dar para construir el reino, para vivir el amor, para cambiar el mundo y acercarlo más a Dios. Soy el Padre César Gustavo Acuña, en colaboración con misiondigital.org y Red Católica Oficial en YouTube. Dios nos bendiga, nos guarde y nos llene de su amor. Que allí había solo un muchacho que tenía 5 panes de cebada y un par de peces. Y es ahí cuando todo sucede. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y repartió a los que estaban sentados, y comieron todo lo que quisieron del pescado. Eso nos tiene que interpelar a nivel espiritual. ¿Cuáles son las excusas que ponemos a la hora de seguir a Jesús? ¿Qué pretextos utilizamos para continuar esa vida seca y sin sentido por falta del amor divino? El episodio narra que todos quedaron saciados, pero muy importante es que nada sea desperdiciado. La gracia de Dios que alimenta y da vida no debe echarse para el desperdicio. Si nuestro corazón no vive de esta manera, es porque no llegó a comprender aún la hondura y la profundidad del poder de Dios. Jesús mira a la gente, levanta su mirada, ve sus rostros de hambre y sed de Dios, un bautismo. Un Dios Padre de todo, que lo trasciende todo y lo penetra todo y lo invade todo. Aquí ya no valen los individualismos superficiales. Nuestra fe nos debe mover a salir al encuentro de los hermanos. El proyecto salvífico es vivir el ya sí del reino de Dios, sabiéndonos renovados y restaurados para una plenitud junto a nuestro Creador. El Evangelio justamente habla de la multiplicación de las gracias. Cuando se vive este compartir en comunidad entre hermanos, el Espíritu hace que todo sea abundante. Empezamos la vida de fe con la escasez de nuestros pecados, pero con muy poco de nuestra parte todo se vuelve abundante cuando hay un deseo de lucha interior y de apertura a Dios y a los demás.
Nuestra condición pecadora no es excusa para hacer que se realice el plan de Dios. En el Evangelio relata amor, esforzándonos en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Qué rápido nos apropiamos de las cosas divinas. Cuando la vida de fe empieza a funcionar, Satanás quiere hacernos entender que podemos valernos por nuestras propias fuerzas y no conocemos que en todo está primero la acción salvífica de Dios. Para ello es muy importante nuestra radicalidad de fe, una vida en el Espíritu, renunciar al pecado y a las acechanzas del demonio. La verdad debe prevalecer en cada corazón que ama a Dios. Y la verdad es Jesús, con Él y por Él, y en el hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial, movidos por la gracia del Espíritu Santo. Un solo cuerpo y un solo espíritu. Como una sola es la esperanza de la vocación a la que habéis sido convocados. Un Señor, una fe. Cuán grande y bello es el amor de Dios cuando nuestras vidas se desnudan ante la cruz y podemos recibir en ella la liberación de todos nuestros pecados. Las lecturas de este domingo nos dan muchas pistas para poder hacer un plan de vida según el corazón de Dios. El cristiano no debe ser egoísta, pues Dios, que es grande y poderoso, nos enseña a compartirlo todo. Él incluso nos ha dado la vida, y vida en abundancia. San Pablo a los Efesios, desde su cautividad, invita a las comunidades a vivir el don y la vocación a la que cada uno ha sido convocado. Siendo humildes y amables, comprensivos, sobrellevando todo por amor, y los llena. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía: este sí que es el profeta que tenía que venir al mundo. Jesús entonces, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. Qué ejemplo tan grande de humildad. No se quedó para recibir los aplausos. Se fue a la cima de la montaña para dar gracias al Padre por todo. La gloria sea siempre para Dios. Le damos gracias a Dios por estas palabras llenas del Espíritu que nos relatan las lecturas de hoy. Pidamos a Dios con sencillez y firmeza de la siguiente manera. Señor de la vida, nos invitas a ser solidarios, para cambiar el mundo, para que nazca el reino. Abre nuestras manos y empuja nuestros corazones, para aprender a compartir lo que somos y tenemos, para vivir la fiesta diaria de la solidaridad, que es el amor por los demás,